¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Y quiero yo pensar que lo estamos apreciando en el momento en el que corresponde nuestra clase, ya sea para el grupo A, para el grupo B, 8 o 10 de la mañana, 10:30. Como ustedes sabrán, estarán enterados por los medios de comunicación y redes sociales, sabemos que las contingencias volcánicas no permiten que estemos de manera presencial desarrollando la clase del día de hoy. Sí, en un esfuerzo que realiza el CONALEP, específicamente el plantel 2, a fin de preservar en todo momento su salud, su integridad y cuidar siempre en todo momento de su alumnado, es que hemos recibido la indicación de que transmitamos por esta ocasión la clase que nos corresponde para el sábado 27 de mayo de manera digital, de manera en línea, para que podamos apreciarla, podamos recibirla de una manera práctica, cómoda, desde nuestros celulares, desde nuestros hogares, ya sea en un equipo de cómputo, en una tableta, en cualquier dispositivo que está al alcance de ustedes. De la misma forma, este video quedará plasmado, quedará sentado en las redes de YouTube, para que en el momento en que les sea posible, ustedes puedan consultarlo, puedan regresar el tema, puedan adelantarlo. Si tienen alguna duda, contactarme. Ya el área académica del plantel se encargará de proporcionarles mis métodos de contacto y de cualquier forma se los paso por acá. El teléfono de WhatsApp por el que me pueden escribir, mucho les voy a agradecer que me escriban únicamente porque a veces es un poquito complicado atenderlos por llamada. La verdad es que yo quiero atenderlos como se merecen, de una forma atenta, directa y personal. Entonces, ya sea para mensajes de WhatsApp, les dejo mi número, que es el 22 11 36 07 66. Se los repito, 22 11 36 07 66. Así también, bueno, como lo hemos venido comentando en clases, como hemos plasmado ya los medios de comunicación al día de hoy, ya que nuestra comunicación, nuestra interacción ha venido evolucionando día a día, que es lo que hemos platicado en clase, más allá de los mensajes de texto, del correo electrónico, ustedes me han hecho saber, ustedes me han dado a conocer que el método actual de comunicación es el Instagram, ¿sí? Entonces, yo no tengo ningún inconveniente de poderlos atender a través de Instagram. Solo les pido un poquito de paciencia, un poquito de su comprensión para que les vayamos atendiendo de la mejor manera como ustedes se merecen. Ya sea sus papis o ustedes, me pueden contactar a través del Instagram @iespíndola, todo junto, sin espacios, en minúsculas, @iespíndola, y con todo gusto estaremos ahí atendiendo sus mensajes, sus publicaciones y cualquier duda que tengan respecto a la clase. Bien, como hemos comentado ya en clases pasadas, ya tuvimos la oportunidad de hablar específicamente de los textos continuos y los textos discontinuos, ¿sí? El método de comunicación escrita, que es el que estamos trabajando el día de hoy. Y ya tenemos idea de lo que es la comunicación oral, la comunicación escrita y la comunicación gráfica y la comunicación a través de emojis, que es lo que hemos usando actualmente a través de redes sociales. Bueno, atendiendo a los trabajos, a los diagnósticos que hemos realizado en clases pasadas, tengo que felicitarlos, tengo que reconocer el trabajo que hemos venido haciendo, porque la verdad es que me da gusto que su nivel de redacción es ampliamente vasto y suficiente para ya elaborar documentos, tanto textos continuos como textos discontinuos. Ya tenemos ese nivel de poder producir, de poder elaborar un documento en el que podamos transmitir ideas, en el que podamos comunicar nuestros sentimientos, en el que podamos transmitir nuestro mensaje de manera correcta a nuestro receptor, y entonces podemos entender que somos unos buenos emisores, que nuestro mensaje llega claro del emisor al receptor.
de una manera escrita, ya sea de manera formal o de manera coloquial, que era lo que comentábamos la vez pasada. Las dos formas de comunicación en las que hemos trabajado, la forma coloquial, en la que usamos un caló muy a modo de nuestro grupo, en una comunicación, unas acepciones, unas definiciones acordes al grupo con el que nos estamos comunicando. Recordarán que no necesariamente tienen que conocer el resto de la población o el resto de la generalidad, únicamente atendemos a lo que nos está especificando nuestro grupo en concreto, nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de profesionistas o nuestro grupo de especialistas, ¿correcto? De igual forma, tenemos la comunicación formal, que es de una forma en la que ya buscaremos transmitir alguna solicitud, transmitir alguna petición, transmitir algún mensaje o argumentar. Recordemos claramente los textos argumentativos en los que buscamos la forma de convencer, de persuadir a nuestro receptor de que estamos transmitiendo una idea, de que estamos transmitiendo una razón y buscamos que él la asimile, que ella la concrete y que ella esté de acuerdo con nosotros. Bien, quedando ya sentado esto y recapitulando lo que hemos visto en clases anteriores de los textos continuos, discontinuos, los argumentativos, los narrativos, literarios, formal o coloquial, ahora entonces ahondaremos un poco más en los textos formales, ¿sí? Ustedes recordarán que la clase pasada leímos el texto del cerillo. Ese cerillo que llegó ataviado de novio, conocimos la definición de ataviado, ¿no? El cerillo que desafortunadamente tuvo el infortunio de ser abandonado en el altar, ¿no? Y se entera por boca de los cerillos parientes que la novia escapó en compañía de un cerillo vestido de amante, y el novio frota su cabeza y aparece en un pequeño bonzo ardiendo bajo el cigarro. Bien, en esa ocasión, desafortunadamente el tiempo nos ganó. Yo quería platicar con ustedes el hecho de las definiciones, de las acepciones de las palabras que no conocemos, ¿sí? Recordarán que hemos dicho que dividamos la palabra en prefijo y sufijo y que de esta forma podemos saber o podemos conocer en qué sentido o qué definición podemos tener de esta palabra. Ahora, yo la intención que tenía en la próxima clase era preguntarles sobre la definición de bonzo, ¿sí? ¿Qué entendían ustedes por bonzo en base al pequeño texto de 3 renglones que habíamos leído sobre el cerillo ataviado de novio, basado en el cuento de Bodas de Fuego, ¿no? Sin embargo, bueno, dada esta situación y que no podemos interactuar el día de hoy de manera presencial y personal, ya sea a través de Instagram o de WhatsApp, quiero que me platiquen, que me comenten ustedes qué entienden por bonzo. Vamos a leer el texto nuevamente donde dice, el novio frota su cabeza y aparece un pequeño bonzo ardiendo bajo el cigarro. ¿Correcto? Platíquenme, no la busquen en el diccionario, no la busquen en internet, no la busquen en Google, lo que a ustedes les venga a la mente en base al texto. ¿Qué es lo que yo quiero? Que veamos, que revisemos, que platiquemos en base al contexto. ¿Se acuerdan que platicábamos de los contextos? ¿Qué es el contexto? El resto del documento, el resto de palabras y de ideas que acompañan el texto en general. Contexto, que va con el texto, ¿sí? Entonces, sin necesidad de un diccionario, sin necesidad de buscar en internet, apoyándonos únicamente en el resto del documento, en el resto del texto, de la literatura que estamos leyendo, estoy seguro que podemos definir, podemos aseverar qué significa la palabra bonzo, ¿sí? Revisen su guía y está en el tercer y último renglón del texto. El novio frota su cabeza y aparece un pequeño bonzo ardiendo bajo el cigarro, ¿sí? Posterior a ello, entonces, tenemos el cuadro que está en su guía en la página 8, donde nos pregunta el elemento narrativo, bueno, nos menciona el elemento narrativo y necesitamos que nos manden la respuesta, ¿sí? Trabajemos en casa, trabajemos donde estemos, de una forma muy sencilla. En la guía que estamos trabajando,
Vamos a contestar qué se narra, qué estamos narrando en el texto del cerillo, quién es el narrador, ¿sí? Si es el mismo cerillo, si es una tercera persona, si es la novia, si es el amante o quién está narrando la historia. ¿Quién es el protagonista? O sea, el personaje principal del que trata nuestro texto. ¿Dónde se llevan a cabo los hechos? El lugar, el escenario, de acuerdo a la descripción, de acuerdo a la narración del punto en el que estamos parados. ¿Cuál es la situación inicial de la historia? Es decir, cómo inicia, cómo comienza, cómo inicia este cuento, cuál es el nudo de la historia, que fue lo que platicamos en la primera clase, inicio, nudo y desenlace. ¿Sí? ¿Y cuál es la situación final o el desenlace? ¿Sí? Anotamos la respuesta en el cuadro correspondiente, simplemente tómenle una foto, me la envían por Instagram, me la envían por WhatsApp y asunto arreglado. ¿Correcto? Ahora bien, trabajemos entonces, tenemos un texto referente al impacto de la publicidad, ¿se acuerdan de los textos argumentativos? Que era lo que platicábamos, que se trataba de persuadir, de convencer a nuestro receptor de que nosotros tenemos la razón de una idea, ¿sí? Entonces, en la página 8 tenemos un texto que se llama El impacto de la publicidad en los adolescentes. Me hubiera encantado, la idea era que leyéramos párrafo por párrafo de manera presencial en el grupo. Desafortunadamente en esta ocasión no es posible. Entonces vamos a trabajarlo desde nuestras casas, comentemos el texto, me lo mandan por WhatsApp, me lo mandan por Instagram. Ahora, no es necesario que me envíen el cuadro siguiente de la página 9. O sea, simplemente háganme un comentario, háganme su versión de lo que ustedes pudieron percibir respecto al texto de el impacto de la publicidad en los adolescentes. Es decir, cuántos párrafos tiene, cuántos argumentos se encontraron. Reconozco que los argumentos son las frases, son los comentarios que estamos haciendo para tratar de convencer y la conclusión a la que llegaron. No es necesario que se apoyen en el cuadro de la página 9, simplemente háganme en sus comentarios saber qué es lo que percibieron. Bien, de esta forma, para que podamos hacer más ágil nuestro trabajo, nos vamos entonces a trasladar a la página 13, que es la que están viendo en sus pantallas, bien, que habla ya sobre los documentos personales, los documentos administrativos y los documentos oficiales. Bien, platicábamos en clases anteriores, ¿sí? Que basémonos en la definición más simple y sencilla de lo que entendemos respecto a las palabras, ¿sí? ¿Qué entendemos por documentos personales? ¿Sí? Estoy seguro que si ustedes ahorita estuvieran frente a mí, me estarían diciendo, son los de una persona, y yo les diría que están correctos. ¿Sí? Los documentos personales son los que nos pertenecen, los que son de nuestra persona. Los documentos administrativos, volvemos a lo mismo, basémonos al prefijo de la palabra, los documentos administrativos son aquellos en los que procedemos a realizar un trámite administrativo, alguna relación, algún procedimiento ante alguna dependencia, ante alguna oficina que nos es necesario para recibir alguna respuesta o para recibir alguna o que nos atiendan alguna petición. Y los documentos oficiales, ¿sí? Si nosotros nos referimos nuevamente al prefijo oficiales, insisto, ¿se acuerdan que yo les platicaba que nos fuéramos a lo más simple y lo más sencillo de la palabra? Como cuando hablábamos de los documentos narrativos, ustedes me decían, pues son los que narran. Sí, es correcto. Los documentos literarios son los que hablan de una obra literaria, correcto. Estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, los documentos oficiales son los que salen de una oficina, son los que tratan un asunto oficial, los que van de una dependencia gubernamental, de una dependencia escolar, académica, hacia otra y que buscan transmitir una comunicación oficial, es decir,
comunicar procedimientos, indicaciones, instrucciones, órdenes, peticiones, siempre apegados a la ley, a un reglamento o a un código. Esos son los documentos oficiales, ¿sale? ¿Qué es lo necesario para que sea reconocido como un documento? Platicábamos en clases anteriores sobre los tipos de comunicación oral, escrita, emoji o digital o gráfica. Decíamos que para el caso de que sea un documento, obviamente tiene que estar elaborado a base de texto, es decir, a base de palabras debidamente ordenadas que forman una idea, datos debidamente organizados que nos entregan información. Entonces, para que sea un documento, necesariamente tiene que estar plasmado por escrito. Vámonos a nuestra página 13 de la guía, por favor, y leamos que un documento es un escrito que contiene datos verdaderos que dan información precisa sobre una persona o un acto realizado. ¿Sale? Era lo que platicábamos, documentos ya sean personales, administrativos u oficiales. ¿Sí? Entonces, ya sean datos de una persona o de un acto realizado, es como podremos categorizar qué tipo de documento es el que tenemos frente a nosotros. En primer lugar, tiene que estar impreso, tiene que estar escrito, tiene que estar en un papel para que sea un documento. Esta es comunicación escrita, texto continuo, ¿correcto? Ahora, bien, estos documentos los vamos a ver día a día en nuestro andar. Yo les platicaba en clases anteriores que seguramente sus papás tuvieron que llenar formularios, tuvieron que llenar solicitudes, tuvieron que llenar cuestionarios para que ustedes pudieran ingresar al plantel en el que están estudiando el día de hoy, para que ustedes pudieran cursar el refuerzo que están cursando el día de hoy. Entonces, todo ese tipo de documentos, de escritos, son documentos oficiales, ¿sí? Entonces, día con día, en nuestro andar, cuando vayamos a la escuela, cuando solicitemos nuestra credencial de lector, ¿no? Cuando solicitemos nuestra licencia, en cualquier momento estaremos requiriendo de documentos, ¿bien? Para realizar cualquier tipo de trámite, ya sea personal, oficial o privado en alguna empresa, ¿sí? Para consultar sus calificaciones, después de esto para inscribirse, después de egresar del plantel, inscribirse a la universidad, solicitar una beca, su título, todo este tipo de trámites requieren de documentos, es decir, ideas, información plasmada por escrito. Bien, entonces comencemos con el primer documento, que es el más sencillo con el que vamos a trabajar el día de hoy, del que estoy seguro que ya muchos de ustedes lo hemos trabajado. Tal vez no estamos ciertos, no hemos sabido qué tipo de documento estábamos elaborando. Pero anteriormente era muy común. Al día de hoy me queda claro, como hemos platicado en clases anteriores, que el WhatsApp, que el Instagram, que el Snapchat ha venido facilitando para ustedes la comunicación. Anteriormente era muy común para comunicarnos con algún familiar, con alguna persona, con nuestro novio, con nuestra novia, elaborar la carta. Veamos nuestra pantalla, tenemos ahí la definición de carta, que es uno de los documentos administrativos más utilizados, ¿sí? Es un documento libre, es de un texto continuo que requiere un inicio, un nudo y un desenlace, una despedida, alguna petición, algún saludo, y es una forma de comunicar y transmitir nuestras ideas a nuestro receptor, que no está presente, que no vamos a tener cara a cara. ¿Se acuerdan? Si tenemos a nuestro interlocutor frente a frente, es una comunicación verbal. Le podemos hablar, puede ver nuestras expresiones, puede ver nuestros gestos, puede ver nuestros ademanes, puede detectar nuestro tono de voz y saber qué emoción estamos transmitiendo. Recordarán, esa es la forma en la que nosotros podemos transmitir nuestro mensaje de una forma clara, de manera presencial, y en la que no interpretamos
de manera equivocada alguna palabra, alguna expresión, como un ok. Ustedes saben de lo que les hablo. Bien, ahora, en el caso de la carta es una comunicación escrita, no tenemos a nuestro interlocutor de frente, no tenemos a nuestro receptor que nos puede ver nuestros gestos, nuestros ademanes, nuestras gesticulaciones, no puede saber qué emoción estamos sintiendo al momento de redactar la carta. Recuerdan, a diferencia de las obras literarias en las que el autor, el artista, tiene la forma, tiene la libertad de transmitir y de desarrollar de una manera extensa todo lo que consiste en las emociones y la descripción. En el caso de la carta tenemos que buscar ser breves, ¿sí? Tenemos que ir en concreto a la descripción de nuestra solicitud, de la intención que buscamos transmitir a nuestro interlocutor, ¿correcto? ¿Para qué fines podemos utilizar esta carta? Bueno, para felicitar a un amigo, a un familiar, enviarle un documento y decirle, oye, felicidades, te graduaste. Oye, felicidades, entraste al CONALEP, te graduaste del CONALEP, tienes tu carrera técnica del CONALEP. Estoy muy orgulloso de ti. Estoy contento de que hayas logrado una meta más en tu vida. Entonces, en este sentido, podemos saber lo que estamos transmitiendo. Podemos saber lo que el emisor quiere comunicar al receptor y el mensaje queda completamente claro. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Un agradecimiento. Aquí en México o en Puebla no es muy común el hecho, pero créanme que en muchos estados, en otras ciudades, en otros países, es muy común que cuando te invitan a una fiesta, llámese boda, 15 años, primera comunión, lo que ustedes gusten, es muy común que días después el invitado le envíe una carta al anfitrión, al festejado, diciéndole, gracias por haberme invitado a tu fiesta, me la pasé muy bien, estuve muy a gusto, comí rico, bebí rico, bailé muy bien, estuve muy a gusto, ¿sí? Eso es muy, muy común, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? A través de una carta, ¿sí? De un documento escrito, ¿bien? ¿Qué más podemos hacer? Hacer una solicitud, ¿sí? Al día de hoy, digo, aparte de la carta, del texto, del papel, tenemos el correo electrónico, tenemos, que es lo mismo, es una carta de manera digital en la que podemos transmitir nuestra comunicación. Entonces, ustedes se pueden dirigir a mí, pueden dirigirse al director, a la coordinadora académica, a quien ustedes gusten y decirle, estimado maestro, tengo la necesidad de ausentarme de clases, por favor, solicito su apoyo y comprensión, puesto que no hay quien me lleve al plantel, puesto que tengo que salir de la ciudad en unos momentos o tengo problemas de salud. Bueno, podemos hacer la solicitud para justificar su inasistencia o reponer sus clases o enviarle sus tareas o alguna otra situación. Hacer un trámite que, como les decía yo al principio, su licencia, su pasaporte, su cédula que van a recibir cuando se gradúen, ¿sí? O cualquier otro tipo de documento que necesitamos obtener una dependencia. Hacer una invitación, hace rato platicábamos, vamos a agradecer que nos invitaron a una fiesta. Bueno, pero ¿cómo voy a ir a una fiesta si no me han invitado? Ah, bueno, entonces te envío una invitación a través de una carta, ¿sí? Juan Pérez y Lupita Gómez te invitan a los 15 años de su hija Petra, que se van a realizar en el Salón Ilusión. Entonces, yo ya tengo el documento y ya sé que me están invitando. En muchas ocasiones, a veces hasta llegan personalizadas esas invitaciones, ¿no? Néstor Hernández, Ismael Espíndola y familia. Los invitamos a esta fiesta, ¿correcto? Eso es una carta. O hacer una presentación, ¿correcto? ¿Saben qué? Les hago de su conocimiento que a partir del día de hoy el maestro fulano se va a encargar de darles clases de historia, puesto que el maestro anterior ya no estará presente o X o Y. Entonces les están presentando a su nuevo profesor. Estoy seguro que a lo largo de sus estudios, desde jardín de niños, primaria, secundaria, les han hecho ver o les han incluido en sus listas escolares algún requerimiento sobre hojas, sobre papel, ¿sale?
¿Y qué es lo más común? Y ya sea la lista escolar o cuando ustedes van a la papelería a comprar las hojas, la encargada, el encargado de la papelería les dice, ¿qué tamaño? ¿De qué tamaño quieres tu hoja? ¿Sí? ¿De qué tamaño te voy a dar tu hoja? Cuando ustedes van con su lista de útiles, la lista de útiles les puede decir claramente hoja tamaño carta, hoja tamaño oficio, dependiendo de los documentos que vamos a elaborar. El uso más común, el tamaño más popular y el más requerido, pues es el hoja tamaño carta. ¿Por qué creen entonces que le decimos tamaño carta a este tipo de papel? ¿No? ¿Por qué entonces se llama hoja tamaño carta? Porque es el tamaño ideal para elaborar una carta. Por eso se llama hoja tamaño carta. ¿Sí? ¿Qué más vamos a anotar de esta carta? Bueno, ya tengo mi papel tamaño carta. ¿Sí? Ya tengo mi bolígrafo, ya voy a anotar, ya le voy a escribir una carta al profe, ya le voy a decir que muchas gracias por las clases que me ha dado, a pesar de la contingencia volcánica. ¿Qué voy a incluir? Asunto y destinatario. ¿Cuál es el asunto? Te voy a anotar hasta arriba de qué va a tratar el mensaje, de qué te voy a hablar en mi carta, ¿sí? Para que yo ya sepa de lo que se trata, para que yo ya sepa el asunto, el tema, el tópico que voy a trabajar en la carta, ¿sí? Agradecimiento, invitación, recomendación, presentación, lo que ustedes quieran, ¿sí? Posterior a ello tenemos que anotar el destinatario, a quién va dirigida esa carta, a quién va dirigido ese documento. Al maestro de español, al maestro de historia, al maestro de matemáticas, al director, a la coordinadora académica, ¿sí? Anotamos su nombre, su cargo y empecemos con un saludo, ¿sí? Estimado profesor, estimado director, al gusto de saludarte te comento y te menciono esta inquietud y entonces anotamos en el cuerpo del texto lo que vamos a decir, ¿sí? Fíjate, director, que te platico que el maestro de español me cae muy bien y quiero que me siga dando clases. ¿O no? Entonces, vamos a anotar todo eso en el texto, ¿sí? Vamos a anotar el remitente. ¿Quién es el remitente? ¿Sí? Basémonos en el prefijo de la palabra remitente. Ustedes me van a decir, pues el que remite. Sí, es el que remite. ¿Quién remite? El emisor, el que elabora, el que envía el documento. Ese es el remitente. Es el que envía la documentación. Es el que lo elabora, ¿sí? El que lo va a hacer llegar. En este caso, si yo le quiero escribir una carta a mi novia para decirle cuánto la quiero, el remitente soy yo y el destinatario sería mi novia. Si mi novia me quiere contestar esa carta diciéndome que no me quiere, que ya se olvidó de mí, bueno, entonces cuando me conteste esa carta, ella va a ser el remitente y yo voy a ser el destinatario, ¿correcto? Entonces vamos a anotar el nombre del remitente que vamos a hacer nosotros y nuestra firma, ¿sí? Y posteriormente la despedida, ¿no? Te mando un beso, saludos cordiales, que te vaya bien, agradeciendo la atención, dependiendo de a quién va destinado el documento. ¿Se acuerdan que era lo que platicábamos la clase pasada? Dependiendo de nuestro receptor, de nuestro interlocutor, es que vamos a usar el tipo de comunicación indicada, la formal, la coloquial, el caló, o la específica o la especializada, ¿no? En este caso, en la carta es igual. No es lo mismo que usted escriba una carta a su novia diciéndole cuánto la quiere, una carta al director solicitándole más clases, solicitándole materiales o la ampliación de horario o lo que fuera necesario, ¿no? Dependiendo de nuestro destinatario, vamos a usar la terminología y el saludo correcto. Bien, esto tiene que ser entonces de un lenguaje, de una forma, de un estilo formal, es decir, de una forma estructurada, inicio, nudo, desenlace, fecha, destinatario, remitente, con un lenguaje coloquial, ¿correcto? Aquí no es necesario utilizar palabras especializadas, no es necesario utilizar un argot
que nos permita que sea de difícil comprensión para cualquier tipo de interlocutor. La carta no requiere de términos específicos. Recordando lo que platicábamos de los médicos, de los abogados, que usan palabras distintas a la que nosotros ocupamos habitualmente para referirnos a distintos tipos de cosas: sentencia, resolución, acuerdo, equimosis, hematoma, ¿no? Que al final son palabras que a lo mejor nosotros no conocemos, pero los especialistas, los profesionistas sí. En el caso de una carta no es necesario. Nos vamos a expresar con el lenguaje coloquial, es decir, con el lenguaje que nosotros utilizamos día a día, habitualmente, para que de esta forma sea entendible y sea de fácil percepción para nuestro destinatario, para nuestro interlocutor, para nuestro receptor. ¿Correcto? Muy bien. Les recuerdo que si hay alguna duda, si hay algún comentario, con todo gusto a través de Instagram o de WhatsApp, estamos a sus órdenes. Ya ahí la coordinación académica les hará saber el horario en el que podemos estar en comunicación. Si nos pasamos a la página 14 de nuestra guía, ahora déjenme ver cómo se le hace aquí. ¿Sí? ¿Listo? Tenemos ahí un ejemplo de carta. Bien. Quiero que en casa la leamos, en nuestra página 14 de la guía. Vamos a leer la carta, ¿sí? Y posteriormente, en la página 15, tenemos una serie de columnas que nos hablan sobre las características de esta carta, ¿sí? Vamos a identificar entonces al destinatario, que ya dijimos quién es a quien le dijimos la carta, ¿sí? Y de esta forma vamos a ir anotando cada una de las características. Me lo mandan por foto, por WhatsApp, por Instagram y con muchísimo gusto lo comentamos, ¿sí? Eso es lo que vamos ahí a trabajar en base a los horarios que les maneje la coordinación académica. Muy bien. Vamos a nuestra página 16. ¿Sí? Bien. Si estuviéramos en clase, estoy seguro que alguno de ustedes se ofrecería a leer como siempre lo hemos hecho, pero en este caso vamos a leer nosotros, voy a leer yo. Reordena los elementos de la siguiente carta formal y escribe en el cuadro los números con el orden correcto. Muy bien. En el número 1 dice ref, invitación a la inauguración. ¿Qué nos está dando a entender esto? ¿Qué parte o qué componente de la carta estamos reconociendo con esta frase? Invitación a la inauguración. ¿Sí? Es claro que estamos hablando del asunto, que es de lo que va a versar nuestro documento, de lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a leer o de lo que va a tratar nuestra carta. Asunto, o sea, es donde estamos anticipando a nuestro receptor lo que le vamos a decir en nuestro documento. Entonces, el número 1 es el asunto. Busquemos en nuestra tabla asunto y anotemos el número 1. Por medio del presente, nos complace invitar a usted a la inauguración del Instituto de Lenguas el próximo 25 de marzo. El acto dará inicio a las 12 horas en la planta baja del edificio del cuarto bloque, Dr. Plácido Horas. La inauguración contará con la presencia de nuestro rector y autoridades de la facultad. Bien, estoy seguro que ustedes pudieron identificar claramente que estuvimos leyendo el cuerpo del documento. Muy bien, ese es el cuerpo de la carta, esa es la esencia de lo que vamos a transmitir. Ese es el punto medular de nuestro documento. Luego dice, Félix Romero, comisión organizadora. A ver, aquí vamos a tener mucho cuidado. Tenemos el nombre de una persona. Bien. La persona, Félix Romero, puede ser
tanto el emisor o el receptor, es decir, puede ser el remitente o el destinatario de la carta. Bien, ¿cómo lo vamos a reconocer? A ver, estamos hablando de una fiesta, estamos hablando que lo vamos a invitar a una inauguración, estamos organizando un evento y estamos buscando invitados, estamos buscando gente que nos acompañe en nuestro evento, ¿verdad? Entonces, si el señor Félix Romero es de la comisión organizadora, ¿quién será? ¿El destinatario o el remitente? Vamos a anotarlo y yo estoy seguro que ustedes ya pudieron percibir que es el remitente porque es quien está organizando la inauguración. Bien. Luego dice Mendoza, 8 de marzo de 2019. Bien. Tenemos el nombre de una ciudad y tenemos una fecha, ¿correcto? De esta forma, entonces, tenemos claro que estamos hablando de qué elemento de nuestra carta. ¿Sí? Estamos hablando del inicio o del final donde vamos a sentar nuestra firma, ¿correcto? Entonces, puede ser la firma o la despedida. Ustedes díganme y anotémoslo en nuestra tabla. Luego dice, señora Marisa González Rivadavia, 348 San Luis. Tenemos un nombre y tenemos una dirección. Lo que platicábamos en clases pasadas, seguramente ustedes ya son muy jóvenes para saber de qué forma nosotros nos comunicábamos con nuestros padres, nuestros conocidos, familiares, a través de esta carta, que era un correo postal, que nosotros teníamos que ir a una oficina de correos, depositar nuestra carta en un buzón dentro de un sobre, y en ese sobre anotábamos el nombre de la persona a la que iba dirigido y la dirección, porque el trabajador o trabajadora del servicio postal, es decir, el cartero o la cartera, se iba a dirigir al domicilio de nuestro destinatario o destinataria y depositar o entregarle la carta que nosotros le habíamos enviado. Esa era nuestra forma de comunicación antes del correo electrónico, del Snapchat, del Instagram, de la mensajería instantánea, del WhatsApp. Entonces era un requisito indispensable que anotáramos el correo, la dirección postal, el código postal, la ciudad, a dónde iba nuestra carta. ¿Sí? Entonces, si es a la persona a la que va destinada la carta, a la que va destinado el documento, estamos hablando en este ejemplo que la señora Marisa González es la destinataria, ¿correcto? Anotémoslo entonces en nuestro cuadro. Bien, posteriormente dice, en la seguridad de contar con su grata presencia, saludo a usted cordialmente. Bien, de esta forma entonces, por un proceso de eliminación, recordaremos esta frase, puesto que ya tenemos requisitados todo el resto de la lista, entonces, toda vez que nos queda únicamente la despedida, quedamos claros, ciertos, que dice, en la seguridad de contar con su grata presencia, saluda a usted cordialmente. Siempre que cerremos nuestra carta, si no tengamos más nada que decir, vamos a referirnos a nuestro destinatario para decirle que entonces estamos despidiéndonos, que estamos cerrando el documento, que estamos cerrando la carta, y de esta forma nos vamos a despedir, vamos a cerrar este documento, esta carta. Muy bien. Sí. Gracias. Bien. Continuemos, vámonos a la página 17. Sí. Tío, me gustaría
trabajando con ustedes de una forma más dinámica. Estoy seguro que pronto lo vamos a hacer, pronto vamos a recapitular todo esto que estamos viendo. Lo que quiero es que al día de hoy podamos asimilar el mayor número de trabajos, de ejemplos, para que cuando nos volvamos a reencontrar de manera presencial, podamos comentarlo, podamos tener ya una idea más clara y podamos aclarar todas las dudas que tengamos, podamos comentar de esas inquietudes que tenemos, que estoy seguro que habrán surgido, y de esta forma poder hacer nuevamente dinámica la clase como lo hemos venido haciendo, ¿correcto? Bien, vámonos a las categorías gramaticales, ¿correcto? Hagamos de cuenta que alguno de ustedes me está ayudando a leer, como lo hemos hecho en clase, y digamos, para una mejor comprensión lectora y buen desarrollo de la escritura, se deben conocer los elementos gramaticales más importantes. ¿Qué son los elementos gramaticales? Son aquellos documentos en los que nos vamos a basar para conformar, para elaborar una oración. ¿Qué es una oración? Es cualquier frase, es cualquier expresión que estamos realizando nosotros día con día. Todo esto que he venido comentando durante la clase, durante esta clase, durante clases anteriores, son oraciones, ¿sí? No es necesariamente lo que aprendemos o lo que practicamos en nuestra religión, en nuestros dogmas, en nuestra fe, no. Oraciones es cualquier conjunto de palabras que conforman y que representan y que nos dan a saber una idea, un concepto, un dato o nos dan información. Una frase tan sencilla como decir, el perro cruzó la calle, es una oración. Y una frase tan completa como decir, lo del ejemplo que platicábamos de Cristóbal Colón en clases pasadas, decir, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos en Portugal en 1492 en 3 barcos o en 3 carabelas conocidas como la Niña, la Pinta y la Santa María, para que posteriormente un 12 de octubre llegara a la isla de Guaraní, hoy conocida como en San Salvador, creyendo que eran las Indias, cuando en realidad era un nuevo continente para él, conocido que posteriormente como América. Todo eso es una oración también, todo eso está compuesto de oraciones que nos ayudan a transmitir una idea. Bueno, ¿cómo se compone, cómo se conforma esta oración? ¿Sí? Bueno, tenemos elementos muy importantes que estoy seguro que ustedes ya los vieron en secundaria, pero estamos aquí para repasarlos, para trabajarlos, para comentarlos nuevamente. ¿Cuáles son los elementos de una oración? ¿Cuáles son las partes de una oración? Tenemos en primer lugar los sustantivos. Vamos a irlos viendo poco a poco más adelante. Los adjetivos, recordemos, los pronombres, artículos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Todas estas son las partes de la oración. Algunas son variables, otras son invariables. ¿Qué quiere decir esto? Partes variables o invariables de una oración. Bueno, las partes variables, como su nombre lo indica, recordemos los prefijos de las palabras variables que varían, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede existir una variedad de oraciones que las contengan o no las contengan, ¿sí? No es un requisito indispensable y no cambia su acepción, no cambia la comprensión de la oración si la tenemos o no la tenemos, ¿sí? Esas son las partes variables. Cambian, se modifican y de esta forma se ajustan de acuerdo al sustantivo al número del sujeto, ¿sí? Recordemos, número, género, pronombre, ¿sí? Tiempo, van variando. Ahorita vamos a distinguir cuáles son las partes que varían, las partes variables de la oración y las partes invariables. ¿Cuáles son las partes invariables entonces? Si no es variable, es invariable. ¿Cuál es la invariable? Aquella que no varía, aquella que no cambia, que independientemente del tiempo, del número, del sujeto,
del género, esta parte será siempre la misma. Así vamos a recordarlo siempre, así vamos a tenerlo de una forma clara. La parte variable de la oración es la que siempre va a cambiar dependiendo del tiempo, del género y del número del sujeto. Y la parte invariable no nos importa el género, el número o el tiempo del sujeto. Siempre va a ser la misma. ¿Correcto? Observemos nuestra página 17, donde comenzaremos con los pronombres. En clases pasadas ya hablamos de los pronombres y me da mucho gusto darme cuenta que en esa ocasión ustedes los pudieron referir, los pudieron practicar de una forma clara, precisa y concreta. ¿Qué son los pronombres? ¿Cuáles son? Y en base al número o al tipo de persona al que nos estamos refiriendo. Ya sé que ustedes los conocen, pero para que podamos repasarlos vamos a recordar cuáles son, en primer lugar, cómo los dividimos en singular y en plural, de acuerdo al número del sujeto, ya sea uno solo, siempre singular, nada más, no hay de otra. Si estamos hablando de un solo sujeto, es singular. Si estamos hablando de dos o más sujetos, entonces estamos hablando de un número plural y ya ese es otro tipo de pronombre, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar qué parte de esa oración es el pronombre? ¿Se acuerdan que hablábamos de las preguntas en el texto informativo, en el texto, en el documento argumentativo, de decir qué, quién, cuál, cuánto o cuánta? Bien. Entonces, el pronombre es de quién hablamos. Podemos hablar de ti, de mí, de él, de ella, de quien nosotros necesitemos referirnos, ¿correcto? Entonces vamos a hablar de la persona, por eso se llaman pronombres personales. Bien. Si estamos hablando de quiénes, cuáles, cuántos, cuántas, entonces es un pronombre personal plural, ¿correcto? Si nos acordamos. Si estamos hablando de una sola persona, como platicábamos en clases anteriores, entonces estamos hablando de mí, de ti, de él o de ella, de una sola persona. Entonces, los pronombres personales serían yo, tú, él, ella. En estricto sentido singular, ¿correcto? En un número singular, es decir, de una sola persona. Yo, tú, él, ella. Ahora, si habláramos de dos o más personas, si en esta sala estuviera alguien más, que espero que no, porque se supone que estoy grabando solo, y si no me daría mucho miedo. Si hubiera alguien más, vamos a dar cuenta que está alguien aquí sentado a mi lado, aquí pongo una silla imaginaria, pongo a mi novia imaginaria y se las presento. Y les digo, hola, les presento a Juanita, les presento a fulanita. Nosotros somos novios. El pronombre personal sería nosotros. Es la primera persona, o sea, es el yo, pero en plural. O sea, somos dos o más. Nosotros es el plural de yo. Basándonos en esta situación, entonces, ahora yo no hablo de ti. Ahora yo te estoy viendo, fíjate, a pesar de que esta transmisión está en YouTube, fíjate que soy hacker y estoy viendo a través de mi cámara especial que tú estás viendo mi clase con tu novia.
Ah, bueno, no, tú la estás viendo con tus papás y eso está bien, te felicito. Mm. Tú lo estás viendo con tu perrito. Bueno, también es una compañía. Bien, me da gusto. Bueno, entonces hay más de una persona ahí viendo esta transmisión. Hay más de una persona que está adquiriendo sus conocimientos de competencia lectora para ingresar al CONALEP. Qué bueno. Bueno, tú que estás acompañado, tú también que estás acompañada, te quiero decir que les estoy transmitiendo esta clase a ustedes. Ustedes es el plural de la segunda persona. Están dos, bueno, ahí estoy viendo a tres, correcto. Son ustedes, es la segunda persona en plural. O sea, es el tú, pero con dos o más. Hay uno solo, tú. Hay dos o más, ustedes. Bien. Ahora, tu compañerita que estás ahí, acompañada de tu novio, dile que te deje tomar bien la clase, porque les voy a preguntar cuando regresemos a presenciales. A ver, dime, ¿cómo se llama él? Esa es la tercera persona del singular, porque solo estoy preguntando por uno. ¿Cómo se llama él? ¿Él es tu novio? Bueno, pero ahora tú, compañero, que estás ahí con tu familia, me da gusto que te estén viendo, que te estén acompañando en esta clase tan bonita que es la de competencia lectora en español. Platícame, ¿quiénes son ellos? ¿Tus papás? Ah, muy bien, te felicito. Tus primos, bueno, no te preguntaba a ti, pero gracias por decirme que estás con tus primos. Ellos son tus primos, ellos son tus papás. Entonces, la tercera persona en plural son ellos o ellas, si estamos hablando de una persona que se identifica y que se reconoce con el género femenino. Son ellas. Si se reconoce o se identifica con el género masculino, son ellos. ¿Correcto? Esa es la tercera persona en plural. Ellas o ellos. Nada más, no me vengan con otras cosas, con otras tonterías que han visto en redes sociales. No. Solo nos vamos a identificar con ellas o con ellos. Ellos sabrán con qué género se identifican o ellas sabrán con qué género se identifican. Entonces ya vamos, yo en singular, nosotros en plural, tú en singular, ustedes en plural, él o ella en plural, en singular, perdón, ellos o ellas en plural. ¿Sí? Entonces, tenemos ya muy bien identificadas nuestros pronombres personales, yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas, ¿correcto? Con los pronombres personales vamos a identificar entonces la persona, el número y el género de nuestro sujeto. Bien, ahora, no siempre vamos a tener claro de quién nos estamos refiriendo o a quién nos estamos refiriendo, ¿correcto? Es muy común, y no me digan que no, porque yo los he escuchado en clase, me dicen, o escucho que dicen, oye, Juanito, alguien me dijo que le gusta a Petrita. ¿Alguien? Ah, caray. Si a mí me dicen alguien, yo no sé si es él o ella, yo no sé si eres tú o qué onda. Entonces, podemos estar o podemos asegurar que estamos ante un pronombre indefinido, ¿sí? No podemos distinguir
no podemos determinar el género ni la persona, primera, segunda o tercera persona. No sabemos de quién están hablando. Entonces nos quedamos con la duda, nos quedamos con la duda, bueno, ¿quién te dijo? Alguien. No sabemos si es él o ella, simplemente es alguien. Ah, pero estamos e insístele a Pedrito que nos diga quién le dijo eso. ¿Y qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar con Pedrito? Que se va a hartar y nos va a decir, ¿sabes qué? Ya, nadie, olvídalo. Nadie me dijo nada, ya. Nadie. Ese es otro pronombre indefinido porque no nos dice ni género ni persona. Alguien, nadie. ¿Correcto? Nos vamos a trasladar a nuestro cuadro que ustedes están apreciando en la pantalla en color amarillo, que habla sobre los pronombres indefinidos. Alguien, nadie, algo, alguno, alguna, ninguno, ninguna, todo, y plurales como todos, muchos o muchas, pocos, pocas, varios, varias, demasiados, demasiadas. Todos estos son ejemplos de pronombres indefinidos. ¿Bien? Correcto. Ahora bien, pronombres posesivos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Los pronombres posesivos. Vámonos al término, a la acepción, al prefijo de la palabra posesivo. ¿Bien? Posesivo. Posesión, poseer, poseo, ¿correcto? Yo poseo un auto, yo poseo una carta, yo poseo una computadora, yo poseo un celular. Entonces los pronombres posesivos nos hablan de posesión, lo que nosotros tenemos en nuestro poder, ¿correcto? Lo que nos pertenece, lo que estamos poseyendo, ¿correcto? Si yo poseo un teléfono celular es porque es mío, es mi teléfono. Entonces, el pronombre posesivo, en primera persona que quedamos que es el yo poseo, es decir, yo tengo mi teléfono, este teléfono es mío, ¿correcto? Esta hoja, cuyo género es femenino, esta hoja es mía. Entonces es un pronombre posesivo que como solo es mía y no le pertenece a nadie más, estamos hablando de la persona en singular. Y como estoy hablando del yo, que es la primera persona del singular, es mío. Si estamos hablando de un género masculino, mía, si es del género femenino, ¿correcto? Ahora, si estamos hablando de la primera persona en plural, ¿sí? Es míos, mías. Si yo tuviera varios teléfonos, ojalá tuviera un Android, tuviera un iPhone, diría, esos teléfonos son míos, porque son dos. Estamos hablando en plural. Estas hojas son mías. ¿Sí? Es un pronombre en plural. Todas estas hojas son mías. ¿Correcto? Pero si este teléfono yo lo compré con otras personas porque no me alcanzaba y le dije a mi hermana, le dije a mi hermano, oye, vamos a comprar un teléfono de Coppel, vamos a sacarlo a crédito y cada quien va a ir dando un abono. Y al rato mi hermana o mi hermano me va a decir, oye, pero si todos vamos a pagar el teléfono, ¿de quién va a ser? Si solo hay un teléfono. Ah, bueno, hermano o hermana, no te molestes. Este teléfono es nuestro. Es nuestro. Es un solo objeto, pero pertenece a varias personas. Pero como es uno solo, es un pronombre posesivo
de primera persona. Nuestro. Si fueran varios teléfonos, volviendo al ejemplo, que tengo un iPhone, tengo un Android, tengo otro que vaya a surgir más adelante y todos lo compramos, bueno, ¿qué crees? Esos teléfonos son nuestros. Nosotros los compramos, ¿correcto? Son nuestros. Ahora, en segunda persona, tú que estás viendo esta clase en tu celular, que está muy bonito. Qué bueno, te felicito que tus papis hayan podido hacer este esfuerzo de comprarte tu teléfono. Fíjate, es hasta mejor que el mío. Está muy bonito ese teléfono tuyo. Y tú compañerita que estás viendo esta clase en tu computadora, me gusta esa computadora tuya. ¿Sí? Es tu teléfono, es tu computadora, ese teléfono es tuyo, esa computadora es tuya. Es un pronombre posesivo en, correcto, muy bien, segunda persona, ¿sí? Pronombre posesivo en segunda persona. Ahora, vamos a hacer aquí una pequeña aclaración, vamos a hacer un paréntesis, una acotación en cuanto al lenguaje formal y el lenguaje coloquial, el lenguaje informal, ¿sí? Tú que te juntaste con tu compañerito para ver la clase, qué bueno que se ayuden a través de tu teléfono, ese teléfono es tuyo, ¿sí? Pero usted, señor, que le prestó su computadora a, a su hijo, usted, señor, que se lo prestó a su hija, le agradezco mucho que esa computadora suya la esté utilizando su hija para las clases de reforzamiento académico. Bien, esa computadora es suya y yo le hablo de usted porque me dirijo a usted, padre de familia, de una forma formal, respetuosa y atenta. Le agradezco el apoyo que le está brindando a su hija. Le agradezco el apoyo, usted señora, que está con su hijo acompañándolo en clase. En este caso, entonces, estamos hablando de una manera formal respecto al pronombre posesivo en segunda persona. ¿Sí? Si yo hablo con mis cuates, si yo hablo con mis amigos, yo les digo, oye, ¿este teléfono es tuyo? Sí, es mío. Pero si yo voy con una persona a la que le merezco respeto, atención, cordialidad, deferencia, discúlpeme, señor, este libro es suyo, es un pronombre posesivo para referirnos de una forma formal, pero que al final de cuentas tiene la misma significancia y tiene la misma representación que el tuyo o el suyo. Tuya, suya, ¿correcto? Recordemos que nuestra comunicación va a depender siempre del receptor, del mensaje y del entorno en el que estamos, ¿se acuerdan? Platicamos eso la clase pasada. Dependiendo de las circunstancias, cómo nos vamos a dirigir. No nos vamos a comunicar igual con nuestro hermano, con nuestro brother, con nuestro novio, con nuestra novia. No nos vamos a comunicar igual con el profesor, con el director o con algún funcionario al que no conozcamos, con quien no tengamos la confianza. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabremos utilizar el tuyo, tuya o suyo o suya. ¿Sí? Si son varios, si nos vamos al plural, ¿no? Entonces digamos tuyos, tuyas. Disculpe, caballero, ¿esos carros son suyos? Sí. Wow, están muy bonitos. Perdón, señorita, ¿esas pulseras son suyas? Sí, profe, son mías. Se ven muy elegantes. Estamos hablando de número plural, ¿correcto? Ahora, ya me fui, ya voy hacia mi casa,
Voy con mi novia, ¿se acuerdan que aquí está mi novia imaginaria? No se les olvide, aquí está mi novia imaginaria. ¿Cómo les dije que se llamaba? Recuérdenme, porque a mí ya se me olvidó y el otro se va a enojar. No le digan que ya se me olvidó su nombre. Vamos en el coche y les digo, oye, ¿ya viste sus zapatos de esa muchacha? Están muy bonitos, se ven caros. Sus zapatos de aquella muchacha, los zapatos de ella. Y obviamente yo le voy a decir, es obvio que esos zapatos son suyos, porque ella los tiene, ella los está usando. Esos zapatos son suyos. Esos aretes son suyos. Esas pulseras son suyas, porque son de ella, son de él. Es la tercera persona del pronombre posesivo. Si es un solo individuo, si es un solo sujeto, es suyo o suya. Si son dos o más, suyos o suyas. ¿Correcto? Si tenemos alguna duda, algún comentario, recordemos mi número de WhatsApp 22 11 36 07 66 y mi Instagram @iespíndola. Síganme, tengo poquitos seguidores y creo que de todos modos tienen que seguirme para enviarme mensaje. No sé mucho de eso. Recuerden que la vez pasada eran ustedes quienes me estaban comentando y me estaban diciendo cómo usar Instagram, ¿no? Es más, denme unas clasecitas por ahí. Mándenme una carta digital diciéndome cómo usar Instagram. Bien, ya quedamos entonces con los pronombres. Espero que no haya ninguna duda y si la hay, ya tienen la forma de comunicarse con un servidor para que podamos atenderlos de manera personal y podamos platicar más en concreto del tema este. Pasemos ahora a los artículos. Artículos. Ya sé, ya te escuché, ya me estás diciendo artículo, como el de una revista, como lo que platicábamos de las publicaciones y de los textos informativos, ¿se acuerdan? Que hablábamos de artículos de la revista, artículo periodístico. Bueno, en este caso no es así. En este caso, estamos hablando de la parte de la oración, recuerden, que tenemos partes que conforman la oración, ya sean variables o invariables. Bueno, este artículo es otra parte de la oración que es variable. ¿Por qué? Porque también va a cambiar de acuerdo al número y al género del sujeto, ¿correcto? Así recordémoslo, así apoyémoslo. Cambia, es variable, va variando. No cambia, que también lo vamos a ver, entonces es una parte invariable. En el caso del artículo, el artículo sí va a cambiar, dependiendo si son varios, si es uno solo, si el sujeto se identifica como género masculino o género femenino, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el artículo? Lean en su parte de abajo, es la parte de la oración que se coloca delante del nombre o sustantivo. Nombre y sustantivo es lo mismo, no nos vamos a confundir. Cuando yo les diga qué es el nombre, me pueden dar la definición del sustantivo, es lo mismo, nombre o sustantivo. Bueno, artículo es la parte de la oración que se coloca delante del nombre o sustantivo para señalar su género, que es lo que estábamos platicando, masculino o femenino. ¿Sí? Ya sea entonces el femenino, como la silla, las pulgas, ¿no? Unas manzanas, o género masculino, el sillón, los alumnos, un caballo, unos piojos. Entonces el artículo nos va a ayudar a distinguir si es género masculino o femenino. La silla, el sillón. La yegua, el caballo. La prima, el primo. La mesa, el horno. Y entonces, como varía de acuerdo al género, también va a variar de acuerdo al número. El sillón.
Pero si yo tengo dos sillones, van a ser el sillones. Ustedes se expresan así en casa, el sillones, las sillas, ¿no? ¿Verdad? Decimos los sillones, las sillas, ¿correcto? Entonces el artículo también va a variar de acuerdo al número, ¿sí? ¿Qué nos va a ayudar entonces? Ya quedamos, artículo nos va a decir el género, masculino o femenino, y el número, uno o dos o más, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No vamos a decir el mesas o la sillón, ¿verdad? Vamos a definir el artículo en base al género y al número del sujeto. Entonces, artículo es una parte variable de la oración, ¿correcto? Vámonos a la página 17 y vamos a hablar. 18, perdón, 18, ya te escuché, ya, no te enojes. Ya, página 18, perdón. Verbo. Yo recuerdo que les preguntaba en clase, ¿qué es el verbo? Y ustedes acertadamente y de una forma clara, porque al final de cuentas lo que a mí me interesaba era que se expresaran con sus propias palabras, ustedes me decían, verbo es lo que hace el sujeto. Sí, sí, recuerdan que les dije que sí, que estaban en lo correcto. El verbo es lo que hace el sujeto, es la acción que realiza, ¿correcto? Ahora, el verbo, a ver, díganme, ¿será una parte variable o invariable? Ya quedamos que las partes variables de la oración son las que van cambiando, las invariables nunca cambian. ¿El verbo será una parte variable o invariable de la oración? Bien, muy bien, es variable. ¿Por qué? ¿Por qué es variable? Sí, es correcto. Es variable porque también depende del número, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante. Más allá del género que representa el sujeto, en el verbo vamos a encontrar una situación más interesante, ¿sí? El verbo depende también del tiempo. El tiempo. ¿Nublado, profe? No, pasado, presente o futuro. Ah, perdón, profe, es que yo pensé que el tiempo era cálido, nublado o lluvioso y que eso iba a depender del verbo. No, depende de que si esa acción ya la realizó, la está realizando o la va a realizar. ¿Sale? Ya la realizó, ya la hizo, ya concluyó. Estamos hablando entonces que el verbo está en tiempo. Muy bien, bien, pasado. Pasado es correcto porque ya fue. Bien, tiempo pasado. ¿Correcto? Yo di la clase de manera presencial. Ahorita la estoy dando en línea, pero las próximas las daré presenciales también, a menos que el volcán diga otra cosa. ¿Correcto? Yo di la clase, tiempo pasado. Yo estoy dando la clase, tiempo presente. Yo daré la clase, tiempo futuro. Muy bien. Entonces, esos son nuestros tiempos. Esos son los tiempos simples, pasado, presente y futuro, ¿correcto? Pero como ustedes ya vieron su cuadro, bien, sí, ya voy para allá, lo que tú dices es correcto. Oiga, profe, ¿y el copretérito y el pospretérito? Bien, vamos a descomponer estas palabras otra vez. Copretérito, son así, pretérito, pospretérito. Bien, pretérito
es otra forma de referirnos al tiempo pasado. ¿Bien? Así pretérito solito, a ver, vamos a descomponerlo. Vamos a poner nuestro dedito tantito aquí en copretérito, tapen el co, y en pospretérito también tapen el pos. Pretérito, pretérito. Bueno, copretérito y pospretérito. ¿Sí? Copretérito es aquel tiempo de nuestro verbo, que es una parte variable, aquí está variando, que depende de otro tipo de acción o que va en conjunto, por eso es copretérito, porque se acompaña, porque va con otra acción. Yo tomaba agua mientras daba la clase de español a los alumnos del CONALEP, ¿sí? Yo hablaba por celular, así como Angélica y así como Octavio, que estaban hablando por WhatsApp, mientras el maestro daba la clase, ¿sí? Entonces, yo hablaba mientras realizaba otra acción. Ese es el tiempo copretérito, va acompañado, va con otra acción. Ahora el tiempo pospretérito. ¿Qué es pos? No, no es pos cuando hago algo, pos cuando está explicando, pos pues, no. Pos es un prefijo latino que nos habla de algún futuro, de algo posterior, de algo que ya pasó. Post pretérito, fijémonos en nuestro ejemplo, hablaría, cantaría, correría, comería. Yo daría la clase presencial si el volcán no estuviera exhalando vapores. Yo estaría con ustedes si no hubiera contingencia climatológica. Correcto, es aquella acción que no se pudo completar, que no se pudo realizar posterior a otra acción, posterior a otro suceso, que este suceso condicionó o cambió nuestra acción o nuestra intención. Yo iría al cine con mi novia si me hubiera acordado de su nombre. Ahí anótenme cómo les dije que se llamaba mi novia imaginaria, porque ya hasta ella me cortó. Yo iría con ella a cenar si no se hubiera ido. Ese es el tiempo post-pretérito, el que ya no se pudo realizar, el que ya no se efectuó y quedó como una intención. Tenemos dudas, comentarios, estoy a sus órdenes por WhatsApp o por Instagram, como a ustedes se les haga más fácil y más práctico. Solo tengamos un poquito de paciencia para que podamos trabajar en este sentido. Adverbio. Esa es otra parte de la oración. Adverbio. Bien. Aquí ya viene algo muy interesante. Aquí ya estamos con las partes invariables. ¿Qué quiere decir? Estas palabras, esos adverbios, no los vamos a conjugar, no los vamos a modificar, no van a variar en razón del género, del número o del tiempo de la acción del sujeto. Esas palabras siempre van a ser fijas, van a ser determinadas sin importar el resto del contexto. Del contexto, please. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que estas palabras siempre, sin importar género, número o tiempo del sujeto, siempre van a estar ahí de una forma clara y firme. ¿Correcto? ¿Qué nos van a ayudar a determinar estos adverbios? Bueno, nos van a ayudar a definir, a acordar, a identificar el lugar en el que se está realizando la acción, el tiempo, el momento. Nos van a ayudar también
a identificar el modo en el que se está realizando la acción o en el que el sujeto está efectuando su labor, ¿correcto? La cantidad, el número, ¿correcto? Pero, insisto, ahorita vamos a trabajar más adelante, o sea, son acepciones que no varían, que no cambian, que siempre se van a sentar de la misma forma en la oración. Bien. Vamos a identificar la afirmación. O sea, afirmación quiere decir un sentido positivo, quiere decir que estamos diciendo sí a una acción, ¿correcto? O, caso contrario, la negación, ¿correcto? La negación. O sea, estamos diciendo que no. Les voy a presentar un poquito más de la sala. Perdón. La negación. De esta forma, también, si encontramos una afirmación o una negación, podemos estar totalmente seguros que estamos frente a un adverbio. O una duda. Ni sí ni no. ¿Correcto? Ni sí ni no. Porque al final de cuentas, todos los seres humanos tenemos derecho a dudar, tenemos derecho a no saber, a pensar, a meditar. Oye, mi amor, ¿me vas a perdonar por haberme olvidado de tu nombre? Ah, no. ¿Y qué tal si me dice, quizá, convénceme? Ah, ¿verdad? Sí, ya sé que tú no me perdonarías, sí, tú no, pero ella sí. Ella dice que sí, que quizá me perdonaría, que probablemente pueda suceder, ¿no? ¿Acaso puede decidirlo? Entonces, estamos ante una duda. Bien, estoy seguro que, por ejemplo, ya Brian, tú, Dana, ya se dieron cuenta que tenemos ahí los ejemplos de los adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda, ¿correcto? Vamos a leerlo juntos. Vamos a empezar con los adverbios de lugar. ¿Cuáles son los adverbios de lugar? Los que nos van a ayudar a determinar en qué situación, en qué ubicación se encuentra el sujeto. ¿Dónde está el profe? Aquí, en su casa, porque hay contingencia. ¿Dónde están mis alumnos? Ahí, a través de la pantalla, viéndome, atentos a su clase de español, porque es su clase favorita y no se la pierden. Ahí. ¿Dónde está la lista de asistencia? Allí. Allí porque ahorita no la necesito y ahí la tengo en mi escritorio. Ah, pero cuando regresemos a presenciales les voy a pasar lista. Aquí también les voy a pasar lista, ¿eh? Quiero que se me reporten en el WhatsApp o en el Instagram para decirme que sí vieron la clase que está aquí en YouTube, ¿correcto? Porque está aquí en YouTube, ese es otro adverbio, ¿verdad? Ay, voy a tomar un poquito de agua porque hace mucho calor y yo estoy habla y habla. A diferencia de las clases presenciales, donde me ayudan ustedes participando y opinando, pues aquí estoy habla y habla y habla y ya se me secó la garganta. Qué bueno que tengo aquí mi vaso de agua encima de la mesa. Encima. ¿Será un adverbio de lugar? Sí, muy bien, es correcto. Encima es otro adverbio de lugar. ¿Saben qué? Yo creo que para que no se me caiga yo vaya a manchar la alfombra que está aquí abajo. Lo voy a colocar debajo de la mesa. Vean, ya no está el vaso encima. Vean, ya no está encima. Está debajo de la mesa. ¿Debajo será entonces un adverbio de lugar? Sí, es correcto. Muy bien. Entonces, ¿ya cuántos adverbios de lugar conocemos? Ayúdenme a recordarlos. Aquí, ahí, allí, encima
y debajo. Muy bien. Qué buenos alumnos tengo aquí. Excelente, felicidades. Ahora entonces hablemos de los adverbios de tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles son los adverbios de tiempo? Bueno, tú porque ya los leíste, pero si no, exactamente, hoy, ayer, mañana, ahora, después, ¿correcto? Luego, pasado mañana, anteayer, ¿correcto? Mañana iré al cine con mi novia, si es que me perdona. Ayer fui a cenar con ella. No, no es cierto, no fui ayer. Fue anteayer. Ayer hablé por teléfono con ella, pero se enojó. Entonces yo creo que no voy a salir un rato con ella hasta que se contente. Espero que después me perdone y pueda yo salir con ella. Ayer, después, mañana son adverbios de tiempo, porque me están diciendo la temporalidad, la época en la que ocurrió la acción o en la que va a ocurrir. Mañana iré al cine. Ayer cené tacos. Correcto. Solo, porque mi novia no me quiso acompañar. Correcto. Adverbios de modo. ¿Sí? Oye, ¿y qué tal da clases el profe de español? Bien. Excelente. Amablemente. Cordialmente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en clase de la acepción literal? Que yo les dije, no es literal, es literalmente. Literalmente, el sufijo mente, o sea, parte de lo que tenemos acá, de nuestro cerebro, de la esencia intelectual, estamos hablando de una forma, de un modo, ¿correcto? La acepción correcta es literalmente, se recuerda, porque les decía yo que es un ejercicio o una acción de modo literal, por eso es literalmente. Cordialmente, o sea, de un modo cordial. Amablemente, de un modo amable. ¿Cómo vamos a distinguir entonces los adverbios de modo? Porque acaban en mente. Amablemente, cordialmente, subjetivamente, ¿sí? Erróneamente, acertadamente. Así simplemente sabemos que son adverbios de modo. Pero también están bien y mal. O sea, ¿de qué forma realizamos una acción? ¿Bien o mal? Oye, es que, profe, ya te excediste, ya van 3 horas. Mira, no es cierto, llevamos hora y media. Tu reloj marca la hora mal. El mío marca la hora bien. Llevamos hora y media de clase. Tu clase es de 2 horas. Sí, yo lo sé, pero pues, ¿qué quieres? Tenemos que estar, habla y habla así. Ahora, yo soy el que está hablando ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. ¿Sí? Tú, mira, por ejemplo, tú estás acostada. Ve, estás ahí acostada y te has levantado de la cama, estás viendo tu clase cómodamente. ¿Mm? Estamos ante un adverbio de modo. Yo hablo ininterrumpidamente y tú estás viendo la clase cómodamente. ¿Correcto? Ahora, adverbios de cantidad. Cantidad, o sea, número. Uno singular, dos en plural, dos o más es plural. ¿Correcto? ¿Mm? Oye, hijo, ¿y vas a tener más clases así presenciales? Fue el sillón. ¿Vas a tener más clases presenciales? No sé, mamá. Depende si el volcán tiene menos actividad.
Espero que el gobierno no decrete más días de contingencia, porque ya va mucho tiempo que llevamos encerrados y se aprende poco o se sale poco con esta contingencia. Ya necesito ver a mis compañeros, porque tengo bastantes cosas que platicarles. Todas estas excepciones son adverbios de cantidad. Mucho, poco. Bastante, nada. Más, menos. Adverbios de cantidad. Y como les decía yo, como platicábamos en el ejemplo, independientemente del género, del número, del sujeto, estas acepciones nunca van a cambiar. Mi esposa me sirve más agua. Mi esposo me sirve más agua. El que varíe el sujeto no hace que varíe el adverbio. Por eso estamos ante una parte invariable de la oración. ¿Sí? Mi novia compró muchos zapatos. Mi novio compró muchos zapatos. No cambia. ¿Sí? Mis papás compraron muchos DVDs. Mis tíos trajeron muchos DVDs. Mis tías trajeron más DVDs. Siempre es la misma acepción, siempre es el mismo adverbio, sin importar el género o el número de el sujeto. Ahora vámonos con el adverbio de afirmación. Oye, ¿te perdonó tu novia? Sí. Pregúntale. Sí, me perdonó. Sí, nos contentamos. ¿Y van a ir al cine? También. También. ¿Y van a comprar palomitas? Es cierto, compraremos palomitas, ¿verdad, mi amor? ¿Y de ahí se van a ir a tomar un café? Ciertamente. Si no le digo, ok, ustedes saben. ¿Correcto? Entonces, sí, también, cierto, ciertamente, son palabras, acepciones, son adverbios que demuestran una afirmación, ¿sí? Que estamos afirmando, que estamos acordando alguna acción del sujeto, independientemente de que si es femenino o masculino, si es uno o varios. ¿Fueron al cine? Sí. ¿Fuiste al cine? Sí. ¿Ellos fueron al cine? Sí. ¿Nosotros fuimos al cine? Sí. ¿Ustedes fueron al cine? Sí. Siempre será la misma acepción y no va a variar. El adverbio es una parte invariable, ¿correcto? Caso contrario, no me perdonó. Oye, ¿te perdonó? No. No, porque le dije ok y no le hablé en 2 días y se enojó. Entonces no fueron al cine. Tampoco. ¿Crees que algún día te perdone él? Nunca. Oye, ¿le vas a rogar? Eso jamás. En todas estas acepciones nos vamos a... Nos vamos a referir, nos vamos a expresar de una forma negativa en todo momento y no va a variar, igual que el sí, que el cierto, que el siempre. ¿Fuiste al cine? No. Y después sus amigas se van a preguntar, ¿fueron al cine? No. No fueron al cine. No fuimos al cine. Oye, ¿y te pidió perdón? Tampoco. Es menso y no entendió que hice dramas para que me pidiera perdón únicamente. ¿Y lo vas a perdonar? Nunca. Estamos hablando de una tercera persona
Y es la misma aseveración, nunca. Oye, ¿te perdonó? Nunca me perdonó. Oye, ¿lo perdonaste? Nunca lo perdoné. Nunca te perdonaré. Nunca me perdonó. Sin importar el tiempo, la aseveración es la misma, porque es una parte invariable. Y duda. Oye, y después de esto, ¿te vas a dar la oportunidad de un nuevo amor? Quizá. Pero si te busca y te dice que lo vuelvan a intentar, ¿volverías? ¿Acaso lo pensaré? Oye, pero es que si viene y te dice que te sigue queriendo y que solo fue un drama para que le pidieras perdón y que la realidad es que sí te quiere, ¿volverías con ella? Probablemente. Sí, porque me gusta la mala vida y quiero regresar. No estoy diciendo sí o no, es un adverbio de duda, ¿correcto? Yo creo que vamos a dejarlo aquí porque sí me gustaría trabajar de una forma más clara y precisa con las preposiciones y las conjunciones, ¿correcto? Entonces, ya sea que el gobierno del Estado o la Secretaría de Educación determine que podamos volver a clases presenciales o en su defecto continuemos bajo esta modalidad, créanme que les vamos a poner el más grande empeño para poder seguir trabajando con ustedes. Vamos a quedarnos en los adverbios, porque posteriormente a esto vienen las preposiciones y las conjunciones, como ya se han dado cuenta. En la página 18 tenemos las preposiciones, bien, y posteriormente tenemos las conjunciones y la interjección. En este caso, sí son partes también invariables de la oración, pero que quiero que trabajemos de una forma más clara. Estoy seguro que ahorita, bueno, tú porque estás acostada no te cansas, pero el que está sentado en su silla, el papá que ya necesita su laptop para continuar con sus actividades, pues se me hace un poquito injusto que ahondemos más en este tema. Y es un tema que necesitamos trabajar más profundamente, tanto las proposiciones, conjunciones e interjecciones. Entonces, compañeras, compañeros, jóvenes, señoritas, nos vemos en la próxima clase, ya sea de manera presencial en el plantel o a través de esta plataforma o lo que tenga bien a definir la dirección de nuestro centro educativo. Sigo a sus órdenes a través del WhatsApp 22 11 36 07 66 o del Instagram, que yo creo que sería lo más práctico, @iespíndola, todo junto, minúsculas, sin espacio, @iespíndola. Gracias, nos estamos viendo. La coordinadora académica les hará saber los horarios en los que nos podemos comunicar y estoy a sus órdenes, tanto con ustedes como con sus señores padres, con sus mamitas y cualquier cosa que necesiten. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana, disfruten su sábado, pásenla bonito, no dejen de estudiar y sigamos luchando por México. Hasta luego.